Colombia. Y yo, esta es la segunda vez que veo la película y me reafirmo en lo primero que te quería preguntar. Y es que yo creo que algo que nos ha tomado por sorpresa a todos es como la dimensión simbólica que tiene esta película. De algún modo yo creo que estábamos esperando una película mucho más anclada sobre lo real y de pronto aparece algo que orbita mucho más en torno a la metáfora, orbita mucho más al símbolo. En el caso personal mío, vemos que yo venía esperando como los primeros 15 minutos de la película, como ese tipo de película, y luego se va hacia en otra dirección. Hablemos de ese proceso artístico y creativo de llevar esta película hacia otro terreno. Sí, pues como que las películas también le van dictando a uno qué van siendo y en qué se van convirtiendo. Yo sí tenía pues muy claro que después de Matar a Jesús tampoco quería hacer la misma película, porque creo que esa segunda película es muy difícil, porque en el fondo la gente está esperando una extensión evidente de esa primera, y Matar a Jesús, pues para los que lo hayan visto, es una película muy clásica, a pesar de que está rodada, digamos, de una manera, pues que es una cámara en mano todo el tiempo, acompaña a un personaje, pues es una estructura súper clásica que deja ver unos momentos de alteración de la realidad muy pequeños, pero que hablan mucho de mi relación con el cine y el cine que me gusta. Entonces creo que después de eso, pues hacerla fue muy liberador, y la manera como empezó a nacer Los Reyes del Mundo es una manera como, para mí es un misterio de dónde nacen las ideas, como que me encantaría indagar mucho sobre eso, porque es muy misterioso, es muy extraño. Y esta película, pues empecé a escribir las primeras líneas justo después de rodar Matar a Jesús. Hice un viaje a la costa, pasé por el Bajo Cauca, que todos hemos pasado, por Ventanas, el norte de Antioquia, y empecé a ver estas imágenes de estos chicos haciendo daño, reclamando un mundo. Hice esas notas en un cuaderno. Y a medida que iba escribiendo, cada vez para mí era menos importante la lógica del relato, como la verosimilitud o de dónde exactamente, por qué estamos acá y por qué hemos llegado a eso me empezó a importar menos, y lo que empezó a pasar era que me interesaba más habitar las aguas del delirio y de la imaginación, y poner muchos de mis deseos también ahí en la imagen. Entonces fue un guión que nació de una manera muy desordenada, que nació también mucho a partir de la conversación, principalmente con Manuel Villa, que es un gran amigo y documentalista, y con Manuel hablábamos mucho de la historia de violencia de ese norte de Antioquia, de la violencia en el paisaje, pero también hacíamos un ejercicio de qué daños nos gustaría hacer. Entonces, como a mí me encantaría quebrar todas las lámparas de una calle, es como que chimba metamos, ¿no? O a mí me hubiera encantado rayar un carro, hágale, soltar el ganado, pues como realmente era muy, no sé, era como un juego. Entonces creo que eso empezó a transgredir la lógica del relato y se fue convirtiendo más en una película que hablaba más en términos simbólicos, y que además yo empecé a escribir como una gramática, ¿cierto? Y en esa gramática habían varias normas. Una, por ejemplo, que no quería que existieran uniformes en la película. O sea, no quería un uniforme militar, no quería un uniforme de la policía, de los paracos, de la guerrilla. Y eso me hablaba, por un lado, de una sociedad que ha ejercido el poder por fuera de la institución. Los civiles son los que han ejercido la fuerza del orden, y eso es muy preocupante. Pero en esa misma lógica también se uniforman, ¿cierto? El sombrero, la ruana, etc. Jugar con el sonido de la violencia y no con la representación exacta de la violencia, y dejar que el espectador también imagine qué pasa. Entonces, como con esas ciertas cosas que iban apareciendo, se fue armando como esta lógica de la película. Yo te quisiera preguntar por dos asuntos puntuales que son los que creo que lo llevan a uno más a sospechar de la película. Bueno, lo que estoy viendo es verosímil, no, más que verosímil es lo que estoy viendo es real, ¿no? Porque una cosa es la verosimilitud y otra cosa es lo real. Y te lo quiero preguntar, pues no para que los expliques, porque pues, es algo que habita en el ámbito del símbolo, pero sí me gustaría pues como ver tus reflexiones sobre ello.
y es este lugar que es como el burdel. Yo creo que es cuando la película se va hacia otro lugar, ¿cierto? Sí. Es cuando la película de aquí en adelante van a estar frente a otras cosas. Yo quisiera que nos contaras de eso. Sí, a mí me gusta porque realmente el inicio de la película ya le está planteando a uno que hay una extrañeza, ¿cierto? Ese mundo del centro vacío. Sin embargo, es en el burdel donde el espectador se disloca y esa sensación me gusta. Voy a intentar explicarlo muy bien porque parece que esto que he dicho ha sido súper mal interpretado en múltiples ambientes. Toda la película tiene como unas pequeñas islas, hasta esta isla final. Desde la pensión de la Negro, que está como toda su dignidad ahí dispuesta en ese lugar de trabajo, y luego venía este burdel. Y ese burdel yo quería que dislocara al espectador en el sentido en que no sabes hasta qué punto es real o imaginario, porque es muy extraña esa entrada, con ese piano además. Pero la manera como yo intentaba transmitirle a mi equipo de fotografía y de arte cómo me imaginaba ese burdel, yo empecé a hablar de una matria, ¿cierto? Era la patria. Ajá, ¿cierto? Era un lugar, una patria de mujeres, era una matria, y era el único universo absolutamente femenino que iba a existir en la película. Y les dije, de alguna manera, esta isla, este burdel, esta matria, es Colombia, ¿cierto? Es un poco una mujer profundamente calurosa, amorosa, generosa, pero también profundamente aporreada, que ha perdido los hijos en la guerra, que algún ejército se los ha llevado. Hay un pequeño detalle cuando Winnie entra a la habitación y ve una foto, es una foto de un soldado que no sabemos de qué ejército es. Entonces no es solo estas mujeres estos chicos buscando el cobijo de la madre, que también es la patria y la matria, sino también esas mujeres extrañando a sus hijos perdidos en la guerra. Y ese lugar me gusta particularmente porque es decir, es ese burdel de carretera que todos hemos visto, pero está tocado por otra cosa. Y estaba en la mitad de la nada. Entonces, de hecho, la búsqueda de locaciones era muy particular. Manuel, en nuestras conversaciones, cuando yo le planteé esta idea, quiero que entren a este burdel y tal, me contó una historia de un personaje en Santa Rosa que tuvo un burdel móvil que se llamaba El Crucero del Amor. Me encantaba. Y conocí a este personaje que es como un recolector de objetos. Y yo siempre que escribo como las secuencias me acompaña alguna música, y cuando yo escribía la secuencia del burdel acudí mucho a un artista sonoro que trabaja como con instrumentos desafinados, y cuando fui a conocer a este señor entré a su casa, que es una especie de monumento a la recolección de objetos, y empezó a sonar un piano desafinado y yo pensé que me había enloquecido. Yo dije, fue puta, ahora sí me fui. Vuelve, por favor. Porque me sonaba como lo que yo había oído, y descubrí a Pablo, este chico que es el hijo de este man, que aprendió de manera autodidacta a tocar en un piano desafinado que se había encontrado el papá. Y yo dije, puta, mostrame, vos componés, y sí, yo tengo eso que yo lo necesito en la escena. Entonces, es la música que suena. Entonces es la música que suena. Pues luego Leo Heiblum, el músico, le metió pues algunas cosas, pero la pieza pues está tocada por en el burdel. La casa era una casa en la mitad de la nada, que yo le decía al locacionista, a Juan, decía, es como Heidi, pero de Heidi, como una cosa en la pradera, en la mitad de la nada, y encontramos esta casa destruida y abandonada. Conseguimos el dueño, y ya con Marce, la diseñadora pues de producción y el director de arte, el Oso, pues disfrutamos tanto construir ese burdel, era como que cada detalle era una delicia. Y hay como mucho simbolito de la patria, ¿no? Mucho, está la bandera, que la bandera está ensangrentada, está el escudo tejido a mano, el mural que lo diseñó Jimena Escobar, la ilustradora, muestra a la mujer en posición de poder frente al hombre, o sea, hay como un montón de... es para que se la vuelvan a ver. Yo como en mi segundo turno, yo pillé ya muchas más cosas ahí en esa escenografía. Sí, de hecho hay también una ilustración chiquitica de Alejandro García, el ilustrador,
que es una virgen como con las tetas afuera, que es bellísima. Le hice un planito cerrado, pero no quedó en el montaje. Lo segundo que te quiero preguntar de esos dos momentos precisos es por el ermitaño, la figura del ermitaño. Vos decís que esta es una película que se salta muchos cánones de la narrativa y todo en tu guión, pero pues el ermitaño es una de esas figuras emblemáticas y arquetípicas en la narrativa. Hablamos de ese personaje del ermitaño. Sí, a mí, o sea, la película salta mucho en la narración, pero también juega mucho con los arquetipos, pues que creo que es una enseñanza de ver Los Olvidados de Buñuel, que hay personajes súper arquetípicos, igual hay contradicción en ellos, pues es muy bello, pero ese personaje, de nuevo, entonces está la otra isla donde llegaban, y era un hombre, cuando yo hacía la descripción, era un hombre que había visto todo el horror del mundo y había decidido voluntariamente retirarse del mundo, ¿cierto? Para mí no era un hombre que había sido expulsado del mundo, sino que había un autoexilio de alguna manera, y también pues esa respuesta de él, de por qué a usted no le hacen nada porque creen que estoy loco, ¿cierto? Como que la locura también nos salva de ciertas violencias. Y en la construcción pues como de esa isla de Bayou, Bayou significa viento, al final pues uno no oye el nombre de él porque cortamos mucho, pero sí había como, de nuevo, se llama Bayou, que significa viento, y fue súper loco cuando rodamos la despedida de él en el río, que empieza este viento así épico. Eso no pusimos ventiladores, eso pasó realmente y fue muy fuerte, pero de nuevo todas las islas, como el burdel tenía unos materiales, también en Bayou queríamos ver eso, como un hombre también profundamente creativo, pues como con los materiales, todo lo que sobra a alguien le sirve. Y también eso empieza a plantear una idea como de las ruinas, que la película también todo el tiempo tiene como ruinas, que viene de conversar mucho con mi hermano, el artista Pablo Mora, que reflexiona mucho sobre la ruina, y ahí me ayudó como a entablar también ese lenguaje dentro de la película. Dentro de esto de los arquetipos, yo te quiero preguntar por lo que creo que es el arquetipo más grande, que es el del grupo principal, que son estos chicos pelados. Yo pensaba mucho como en los relatos de los niños ferales, ¿no? O sea, como en los relatos del niño lobo, que también es una cosa que nos acompaña, como el del medioevo, una suerte de familia lupino, una familia de lobos. Pensaba yo también mucho en ese documental Gamín de Ciro Durán, que es como a finales de los 70. Hablemos de esa configuración de este grupo, que es una pequeña manada. Sí, cada uno de ellos tenía como una palabra, ¿cierto? Que era Ra, es la justicia, Nano, que es el chico afro, es la dignidad, Cere, pues que es el que se echa la gasolina, es el místico, como buen místico puede ser mártir, está Culebro, que es la rabia, y está Winnie, que es la revolución. De alguna manera, pues como que con esas 5 palabras construíamos una familia o un solo personaje también. Y pues a mí me interesaba también ver a los hombres como en otros registros, ¿cierto? Donde obvio hay conflicto y donde también pasan las envidias, pero a través de ellos y de estas 5 palabras también a mí me funcionaba para contar también la historia de nuestras guerras y de nuestros conflictos, que tienen que ver con casi todos con la tierra, y se ponen de manifiesto como en ellos. Entonces, pero yo trato pues igual, digamos que el personaje más arquetípico es Culebro, ¿cierto? De hecho, en algún momento yo dije, este tiene que ser como esos personajes de Dostoyevsky, que no tienen redención, que son malos y punto. Intenté mucho eso, pero siempre encontrábamos la fragilidad y la humanidad. Y de hecho, cuando hacemos el plano en el burdel, como ese plano cuando ellos están bailando, este chico empezó a llorar un montón, y yo dije, tenemos que empezar el plano por él, como recostado sobre esta señora, como que la idea era que todos estuvieran bailando y de repente este chico se fragiliza, así fue como recostémoslo sobre las piernas de ella y veamos este momento. O sea, ese solo instante de ver ese chico llorando ya nos dice otra cosa de ese que no tiene supuestamente remedio. Porque aparentemente entre ellos hay un comportamiento medio salvaje, se golpean. Sí, espérate, porque sí, es verdad, me fui para otro lado, pero a mí también me interesaba como ver esos chicos tan urbanos
cómo se iban transformando y entender los salvajes, o sea, como que en la sociedad occidental, en el pensamiento occidental, a veces lo salvaje tiende a ser lo violento y lo malo, y a mí me gusta mucho lo salvaje concebido como desde Henry David Thoreau, como la belleza. Y hay una cosa como tierna entre ellos. Claro, y eso digamos, en el guión aparecía mucho esa ternura porque yo he pasado mucho tiempo con estos chicos y la he encontrado, pero nunca al nivel al que llegó. Y eso fue en los ensayos, nosotros ensayábamos mucho a partir del juego y de la improvisación, y ellos, hay mucho afecto físico, o sea, no le temen al afecto físico, y eso me pareció bellísimo. Yo decía, tenemos que filmar esto, y eso iba apareciendo de manera muy natural en ellos. Pero sí, para mí los salvajes sí tenía que ser como que se iban volviendo más de la tierra, como que se van desprendiendo también de la ropa, de la ciudad, y ya están más en camiseta, y la piel va cambiando, el cuerpo va cambiando, pero hay belleza en eso, porque siempre creo que lo salvaje está concebido como algo agresivo, y me gusta el concepto de Thoreau de todo lo que es bello, es salvaje y libre. Vos acabas de mencionar que querías verlos a ellos reaccionando en un entorno que no era el urbano. Yo justo que tenía esa pregunta, pero era para vos. Porque a mí me sorprendió también de esa película, la película es que transcurre, de las 3/4 partes transcurre en un entorno que no es urbano. Claro, es que solo son 7 minutos en la ciudad, es muy poco. Vos sos una mujer urbana, que no sé, estás como rodeada de un montón de referentes y de asuntos visuales urbanos, y de pronto yo veo esta película en donde tenés una relación, digamos, como mayor con el paisaje, entendiendo como el paisaje como lo natural, la neblina, la montaña, el bosque, la sabana. No sé si estoy hablando muy delgadito, pero hay también un asunto como de sonidos, estas cigarras, estas chicharras que están todo el rato entre un pastizal, ¿no? Hablemos de eso, digamos, como cambiar de ecosistema en tu obra, pues. Eso es un reto, y pues de las cosas que más me gusta también del cine es la posibilidad de acercarme a las cosas que me causan profunda curiosidad. A mí siempre me parece muy extraña la tensión que está ya como inmersa en el paisaje colombiano. Es como que uno siempre que va en una carretera de noche así te dice, no va a pasar nada, hay cierta tensión, es una tensión histórica. Eso me causaba mucha curiosidad, pero también me causaba mucha curiosidad que el paisaje colombiano también en su geografía propia también tiene cierta violencia. Y reflexioné mucho sobre el paisaje, leí mucho sobre el paisaje, me leí un libro increíble que se llama Paisaje Sublime, y me enseñó mucho como a entender también esa fuerza de la naturaleza que es bella si la miramos desde un lugar seguro, pues como que esa es la concepción de lo sublime. Entonces quería aventurarme, pero eso significaba también aprender a filmar el paisaje, y en eso pues David Gallego, el director de fotografía, fue muy, muy importante, porque él venía de lo contrario mío. Yo sé muy bien filmar la ciudad, me siento muy cómoda filmando la ciudad, él se siente mucho más cómodo filmando el paisaje, pues viene a hacer El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano, y entonces fue como nos encontramos los dos, y creo que nos potenciamos mucho la mirada, porque para mí sí era muy importante, uno, que en el tiempo el espectador sienta el viaje, que también le pase el tiempo del viaje, el tedio del viaje, el dolor del viaje, la dificultad del viaje. Eso era muy importante para mí en cuánto duraban los planos. Y por otro lado también la relación de ellos frente al paisaje, porque ellos, si bien la ciudad es violenta y desde el principio los están sacando, ellos se saben mover ahí, pero una vez ellos llegan a ese estadero, ellos están entrando a otro modelo de violencia y también a otra geografía. Entonces era cómo verlos a ellos frente al paisaje, frente al vacío. Y eso pues fue aprender, y fue hacer mucho el viaje y quedarme mirando y pensando y dibujando y buscando referentes. Yo creo que esta película tiene un proceso como de construcción de pensamiento muy largo, pero me exigió a mí aprender y acercarme a algo que me causa mucha curiosidad a través del cine. Vos has hablado medio en charla, pero muy en serio, sobre ese trauma que tenemos los padres de subir a ventanas, ¿no? Sí. Que es como que para poder llegar al mar tenemos que pasar por una suerte de calvario. Pues además una falla geográfica que no han podido nunca con ella, es como por ahí nunca debió haber pasado el hombre y nos metimos y no podemos con eso. De hecho,
tenemos una anécdota aquí que estoy viendo la Polly, que nos fuimos una vez a hacer ese viaje y nos tocó bajarnos del carro como con la luz del celular para saber por dónde seguir. Por el dinero cerrado. Claro, y también nos pasó en el rodaje una cosa súper loca, y es que vamos a filmar Ventanas, qué chimba, llegamos a Ventanas y no había neblina. Marica, se veía la costa Caribe desde Ventanas, se lo juro, era como, puta, primera vez que vemos que se ve Ventanas, increíble, se ve mucho, se ve todo el cañón del Cauca, pero al mismo tiempo no podíamos filmar. Estábamos ahí rezándole a los dioses del cine que llegara la neblina. Primera vez se le decía que sí, era como, no puede ser, pero todos los días en Los Reyes del Mundo era un poco así, era como necesitamos el río calmado, y ese río, o sea, todo era difícil, pero yo creo que eso se impregnó la película de un espíritu muy bello. Pero vos cuando te diste cuenta que ese drama, que ese paisaje dramático podía ser el escenario de una película. No, yo creo que desde chiquita. O sea, yo soñaba con hacer una película que atravesara por ahí. De hecho, con Luciana Rizzo, una amiga directora de foto, lo hablábamos muchas veces. Tenemos que hacer algo por ahí, es tan raro, y ya ahora que lo conozco y lo he habitado, Ventanas tiene unas cosas súper particulares, es un clima muy único, hay veces le dicen páramo tropical, que en Ventanas no hace frío, pero la neblina está poseída, y hay un árbol que solo existe en el Alto de Ventanas. El Alto de Ventanas, pues afortunadamente lo están protegiendo mucho, pero hay un árbol que se llama el alma negra, y solo existe ahora en China y en Ventanas. Y eso me parece, eso es poesía pura. ¿Cómo no vas a filmar ahí? Así no veas el alma negra que nadie sabe dónde está. Es como te cuentan esa historia y tenés que hacer algo ahí. La película, pues si bien pues hemos hablado que se va hacia lo simbólico, y yo creo pues que esa es como la fortaleza, pues ya te lo han dicho muchas más personas, sin embargo orbita en algo que sí es muy terrenal, que es lo que llamamos aquí en Colombia el problema de la tierra. Que además, a pesar de estar asentado sobre un asunto típicamente colombiano, que es la restitución de tierras y los desplazados, sin embargo, yo creo que la película, no sé, la ven en Corea y lo entienden, porque eso es uno de esos grandes problemas de lo humano, ¿no? Sí, a mí eso me inquietaba mucho, pues como que yo cuando nos avisaron que íbamos a San Sebastián y el recorrido, yo decía, ¿cómo se irá a leer la película? Porque sí parte de un problema absolutamente local, y además la película se para en ese hilo argumentativo que es muy delgado, que es un mandato, te llegó esta carta y te van a dar esto. Pero claro, después me di cuenta, obviamente la película pues ya atraviesa, es una cuestión universal de la búsqueda que todos tenemos de un lugar donde existir libremente y donde estar a salvo. Y me pareció muy bello una anécdota en San Sebastián, que llevaron unos chicos refugiados de Marruecos a ver la película. Los chicos estaban fascinados y no hacían sino decir, los viajes son hermosos porque donde uno menos espera, alguien le da pánico, hija. Y ellos se relacionaron de esa manera con la película, como que estos chicos cruzan una carretera en una tierra y nosotros estamos cruzando el Mediterráneo para llegar a un lugar donde estar a salvo. Entonces al final la película sí esboza una problemática y un deseo universal de estar a salvo, pero también nos recuerda que lo que decía John Berger, que a mí me gusta mucho, del siglo XX, que era el siglo de los viajes forzados, y este sí que va a ser un siglo de viajes forzados. ¿Te refieres a las migraciones? A las migraciones, y ahora viene pues las migraciones además por el cambio climático, o sea, seguimos en eso. Otro de los grandes símbolos de la película, Laura, es el caballo. Nuevamente no te lo pregunto para que lo expliques, porque esas cosas no se explican, pero a mí sí me interesa que nos contes de dónde sale, y es que vos tienes una relación especial con la poesía, leía yo en las entrevistas que has dado. Sí, a mí me gusta mucho la poesía, y pues la película también como que tiene muchos homenajes cinematográficos, y pues el caballo es el animal del cine, el caballo blanco además. No sé, por ejemplo, cuando aparece el árbol en la niebla, es mi pequeño homenaje a Teo Angelopoulos, pero sí, el caballo yo quería que existiera como un animal que fuera la extensión del corazón de Ra, y me parecía que el caballo también es animal, guía, noble. Y después empecé a leer, a mí me gusta mucho leer poesía, y me gusta mucho todo el mundo árabe y todo lo palestino, siento como una fascinación, por alguna razón nunca he estado por esos lares, pero me causa fascinación. Y hace 2 años vino
una artista palestino-argentina a hacer una residencia artística acá en Medellín, se llama Maya Gatas Vargas, y nos volvimos muy amigas, y yo le conté esta historia, ella me dijo, es tan palestina esta película, y me dijo, tenés que leer un poeta, y me presentó a Mahmoud Darwich, y yo, o sea, a partir de ese momento, ese poeta ha sido el guía de esta película. Y en los poemas de Mahmoud Darwich, que son muy políticos y que siempre hablan de la tierra, aparece el caballo como una figura que cuida la casa cuando ellos son despojados. Entonces me parecía hermoso que el caballo fuera una guía y que al final todos pudieran ver el caballo. Que me pareció muy lindo porque justo entré a la sala en ese momento y me gustó que todos se rieron cuando vine y dices que oído chinga. Y el caballo también lo pone uno, como aparece, pues abre la película, uno también, bueno, pues lo que estoy viendo es real, no es real, verosímil, no es verosímil. Que la primera vez que lo vi, pues a mí me puso a ir de un lugar a otro, verla nuevamente, pues ha sido una experiencia pues supremamente distinta, pues te recomiendo volver a ver la película. Vuelvan a ver si no nos sacan de la sala. un par de preguntas más, Laura, antes de pasar ahí en esto para el público, y es, pues, hacer una película, pues esto por lo menos es una neurosis colectiva de un montón de gente, pero las películas siempre tienen un momento génesis, ¿sí o qué? Y si he leído bien lo que has hablado, pues en los últimos días, esta película empieza con una frase que vos escribiste en un cuaderno. Contanos cuál fue esa frase y, digamos, sucintamente, cómo fue ese proceso de expansión de la frase. Supongo que la frase luego se volvió en un párrafo, el párrafo se volvió en una historia, la historia vuelve en una sinopsis, etcétera, etcétera, hasta que termina en un rodaje, ¿no? En eso. Sí, decía, chicos haciendo daños, reclamando un mundo, chicos vengándose del mundo, somos los reyes del mundo. Y eso lo escribiste en un cuaderno. Sí, eso lo escribí en un cuaderno y ahí empezó, lo dejé quieto mucho tiempo porque después me fui a... Perdóname, eso fue justo cuando acabas de terminar la tragedia. Esto fue en diciembre del 2016. Ya te estabas recuperando de ese rodaje. Y además estaba mamá y decía, no puedo más, no puedo hacer. De repente, como paremos en el carro, tengo mi nueva película. Y escribí estas 3 frases, pero claro, de ahí me fui al montaje de Matar a Jesús a Buenos Aires, estuve mucho tiempo por fuera, luego viene la película. Y estando en La Habana en el 2017, me escribieron de una entidad francesa a ver si me quería presentar como a una residencia. Me dijeron, ¿tienes algún proyecto? Y yo... y me puse a escribir en un parque así como... y aparecían como estas imágenes que te digo, todo en este guión ha sido muy desordenado hasta que entró María Camila Arias y me ayudó a aterrizar las cosas. Pero creo que había como un deseo muy grande frente a esas imágenes que veía y un deseo muy grande de querer hacer una peli donde también hay unos chicos que han sido despojados desde antes de nacer y que también se asumen como cuerpo político y reclaman algo, y cuando reclaman ese mundo están reclamando algo por todos nosotros también. Entonces creo que eso estaba muy claro en esos primeros párrafos, y mandé ese tratamiento y fui a Francia y gané un premio de desarrollo que me hizo ir a una residencia en Brasil, y fui a esa residencia en Brasil y me volvieron nada, o sea, me dijeron más o menos, ¿qué es esa mierda? Y estuve además asesorada por Eliseo Altunaga, que es un gran pensador cubano del guión, que ya me conocía por Matar a Jesús y se puso furioso conmigo y me dijo, tú lo que quieres hacer es una película posmoderna. Yo no, mira, espérate. Y no, me destruyeron en esa residencia, y entonces llegué muy frustrada y sin embargo seguí y ya. ¿Era tan hermético esos primeros momentos del guión, como decía tu asesor? ¿Si era tan posmoderno? Yo nunca lo vi así, pero pues como no le creo a ese señor, que es una eminencia, pero pues afortunadamente me hizo preocuparme y como que me hizo pensar mucho más la película, y me di cuenta que la película era una celebración de la vida, y que eso era la potencia que tenía la película, por más que sea un destino fatal, es que vamos a recordar es la vida, y mientras recordemos la vida hay una posibilidad de un mañana, donde sea. Entonces esa removida en Brasil creo que me sirvió para
para eso. Entonces, un espacio de 10 minutos para preguntas del público, Sebastián. Sí, aquí hay un micrófono para ti. Sí, mira, yo como pues les decía ahora, como que empecé a escribir en el 2016, en el 2017 retomo, y esta idea de la barricada siempre estuvo, y no pues porque yo fuera Nostradamus y supiera que eso era lo que íbamos a vivir unos años, para nada, sino porque también era lo que veía en el mundo, lo que veía que estaba pasando en el mundo, desde las barriadas de París hasta en el Líbano. También era como estos hombres y mujeres de la periferia que solo haciendo una acción o cometiendo un acto pueden paralizar y ser vistos por los otros. Y yo encuentro pues como en esa rabia mucha belleza, porque siento que es pura vida, es un grito por la vida al final. Entonces esta escena pasó por muchos, digamos, estadios. En una de las versiones el chico cruzaba el fuego, y a medida que, y ahí sí pues, empieza a pasar lo que pasó en el 2019, 2021, y yo encuentro tanta belleza en eso que estaba pasando, al mismo tiempo tan doloroso, que yo dije, este chico no puede cruzar, pero tampoco podemos saber qué pasa. Es otra de esas cosas, como te digo, como cuando pasa la escena, cuando entran 5 a ese cuarto horroroso y después salen solo 4, puedes tener 1000 teorías sobre eso. Yo como directora te propongo que penses qué pasó ahí, que tu propia memoria con la violencia y tu propia relación con la violencia cree eso. Entonces, rodamos esta escena con ese personaje que, como digo, era para mí el místico, y como buen místico puede ser mártir, puede morir por todos nosotros. Es el mismo chico que ya habíamos visto caminando en ese muro al lado del vacío, que uno sabe que el vacío lo llama, pero es porque él no le teme a la muerte, porque él está convencido de que hay un más allá, y de que si este mundo se vuelve insoportable, algo va a pasar allá. Entonces, para mí era él el que tenía que hacer esa acción, un poco diciéndole al otro que está al frente, no tengo nada que perder más que mi vida, que es todo y nada. Y también me gustó una frase que me dijo una vez Marta Andreu cuando leyó el guión, me dijo, ese chico de alguna manera, vivo o muerto, permanece insultantemente vivo. Y eso me pareció increíble. Dije, yo no tengo que ver el desenlace de esta escena. Es un triunfo la provocación, en el arte también es un triunfo la provocación. Entonces me gustaba ese gesto de provocar a la audiencia y de provocar a los otros. Ahora, en el montaje, yo nunca me imaginé que esa escena iba a estar montada así, y Sebastián Hernández, uno de los editores, de repente me propone esta escena con Tren al Sur. O sea, Tren al Sur ya estaba solo en el bar, y de repente él me dice, yo te la propongo así porque en el bar los sacan cuando Tren al Sur está sonando, pues yo voy a hacer que suene en la imaginación de ellos y que puedan hacer de esta barricada una fiesta. Y para mí fue como... Intenté montarla de otra manera, como no, espera, Sebas, yo creo que mi idea era mejor, y nunca fue mejor. Y creo que es estremecedora precisamente también por esa contradicción, porque es durísima, pero es bellísima. Y luego de esa escena, para mí la película ahí entra en el epílogo. Y cuando ellos van ahí, pues yo ya no sé si están vivos o muertos. Eso te lo dejo a vos para lo que te haga sentir mejor. Muchas gracias. No, a vos. Grandísima. Gracias. ¿Otra pregunta? Pues, no sé, he sobrevivido una vez más al cine, y eso ya es mucho, pero sí me ha parecido muy apasionante el diálogo con la gente, lo disfruto mucho. Me pareció muy impresionante lo que pasó en San Sebastián, pues más allá del premio, como que me impresionó mucho las lecturas de la película. Uno de los jurados, ya cuando nos habían entregado el premio, como que podíamos hablar con ellos, se me acercó y me dijo, lo que más me gusta de tu película es que es una película de fantasmas. Para mí ellos siempre estuvieron muertos. Eso me pareció bellísimo, porque yo en algún momento lo pensé cuando estaba escribiendo, pero como verlo ponerse en evidencia para un espectador me parecía muy hermoso. Entonces he aprendido que la gente es tan sensible,
He aprendido que la gente ante la posibilidad de imaginar y ante el arte se entrega de una manera tan generosa, y eso me dan ganas de seguir haciendo cine, porque siempre en la mitad del proceso digo, última, no más, no puedo seguir haciendo esto es horroroso. Entonces cuando encuentro esta generosidad, pues aprendo que los amigos y la familia son una chimba. Eso es lo que más he aprendido en este tiempo, que pase lo que pase, uno está a salvo con ellos. Eso es mi gran lección. Pues esa isla para mí ya es como donde se pone más evidente esta idea de los vivos y los muertos, ¿cierto? Como que esa pareja puede ser fantasmas y sin embargo les entregan algo de comer a los chicos. Pero sí, pues como que también se pone muy de manifiesto esta idea de la ruina, pero también la ruina como algo muy bello. Es como que en esa casa hubo una historia, y una historia, ojalá para quienes la ven y la asisten, pues una historia también amorosa. Es una mesa servida, es una cama doble, es un toldillo, hay cuadros, hay portarretratos, hay una camisa blanca, pues como que hubo cierta belleza. Eso está cubierto de ceniza, y fue porque a mí me gustaron mucho las fotografías que se tomaron después de la erupción de un volcán en Guatemala, que las casas quedaron cubiertas de ceniza. Entonces también eso era pues la vida, la ceniza o en el polvo en que nos convertiremos todos. Entonces para mí esa última isla es la belleza de una casa. O sea, todos pues tenemos la casa por dentro, pero también la manera de habitar una casa dice todo de nosotros y habla de nuestra historia y de nuestros afectos. Entonces me parecía hermoso recorrer esa casa mientras él le va preguntando por su familia. ¿Cómo vemos esa casa de familia? Que quién sabe qué pasó ahí. O sea, de nuevo, que el espectador haga su propia ficción, pero me interesa ver la belleza de lo que fue y de lo que pudo haber sido o seguir siendo, y que por razones de la vida o de la guerra ya no fue más, pero como lo que sigue es que ellos se van a encontrar con un pedacito de casa, con esa ruina, con ese muro que es lo único que queda. Pues traemos también los restos de esa casa vista por dentro, pues ya lo llevamos adentro, pero sí, sobre todo a nivel también dramático y emocional, para mí era importante empezar a habitar de manera mucho más evidente el mundo de los vivos y los muertos. Pues la verdad yo creo que no es poco haber encontrado pues, belleza en la ruina y belleza en la rabia, que yo creo que también es un sentimiento que está muy presente pues, en la historia pues, de estos 5 pelados. Pues muchísimas gracias por la conversación. Gracias por la buena conversación. Y a ustedes pues, por haber tenido la salud. Muchas gracias.